esa empresa en ese entonces? Para que responda. El representante de la empresa Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción en el año 2005 era el señor Jorge Barata. Continúe, congresista. Presidente, me imagino que en esta pregunta sí tiene que conocer porque ha asumido el cargo al frente para que pueda sacar adelante esta empresa. Respecto a la hidroeléctrica de Chaglia, de la región Huánuco, ¿nos podría informar cuál es su estado financiero, es decir, el fideicomiso que se estableció con Scotiabank? Para que responda. La empresa que es dueña de la concesión del proyecto hidroeléctrico de Chaglia, ella está al día y cumpliendo exactamente con sus obligaciones de financiamiento para este proyecto. Es una inversión 100% privada. Esta obra fue conquistada a través de una concesión, sin ninguna participación del Estado. El Estado nunca pagó por ninguna obra. La energía fue vendida en una subasta donde Odebrecht ofreceu $46 por megavatio e el segundo postor ofereceu 51. Por lo tanto, a empresa ha oferecido um preço 10% mais barato para a venda da energia. Essa empresa é uma inversão 100% privada, não tem nenhum dinheiro do Estado. Continúe, congresista. Presidente, en relación a la hidroeléctrica de Chaglia, ¿conoce usted si se han culminado sus litigios que tiene la empresa con la comunidad del centro poblado, ahora distrito de Pillao, en relación a las ventas de sus tierras? Para que conteste. Senhor presidente, não tenho o detalhe dessa informação em este momento. Continúe, congresista. ¿Actualmente la empresa Generación Guayaga forma parte de su grupo económico? Para que responda. Sí, esta empresa hace parte de Odebrecht Latinvest. Continúe, congresista. ¿Sabe o conoce que las cuentas de Odebrecht han sido congeladas por pedido de algún fiscal? Para que responda y precise, señor Cruz. He tenido conhecimento por los medios de este asunto de congelamento de las cuentas. Continúe, congresista. ¿Sabe qué fiscal es el que ordenó el congelamiento y en mérito de qué? Para que responda y precise, señor Cruz. Nuestra empresa não foi notificada por el congelamento de la cuenta e tampouco foi notificada por el levantamento del congelamento. Continúe, congresista. ¿Nos podría señalar si tienen identificados en qué concesiones que participó su representada se efectuaron sobornos a funcionarios públicos? Para que conteste, señor Cruz. Senhor presidente, em resposta à pergunta, eu não tenho nenhuma informação sobre qualquer soborno que haya sido pagado para nenhum funcionário público em nenhum projeto, à exceção de lo que já está em los medios, que é o projeto Tren Elétrico. Continúe, congresista. Que, por ejemplo, señalo, presidente, el señor Cruz ha señalado que él no conoce, no sabe de todo lo que ha ocurrido con la empresa a la cual representa. ¿Qué pasaría si mañana alguno de los colaboradores eficaces señala que usted habría participado, ¿no?, de alguna de estas coimas para favorecer a la empresa que usted representa? Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, isso não passará porque eu não he participado de nenhum processo de corrupção. Continúe, congresista. Por el momento eso es presente. Gracias, congresista. Congresista Gino Costa tiene el uso de la palabra, luego el congresista Castro y finalizamos con el congresista Arce. Gracias, presidente. Tengo una primera pregunta sobre el acuerdo o preacuerdo suscrito entre Odebrecht y la Fiscalía. ¿Cuál es la
no logro entender cuál es la razón de ser de ese acuerdo, en la medida en que toda la plana mayor de Odebrecht en Brasil, Marcelo Odebrecht y 77 directivos de la empresa se han acogido a la delación premiada y han brindado toda la información que podían haber brindado. Esa información, entendemos, por acuerdo de la Fiscalía peruana con la Fiscalía brasileña, está y eventualmente estará a disposición, debe estar en el proceso de ir llegando al país, de las autoridades fiscales peruanas. ¿Qué información adicional puede la empresa ofrecer que no hayan ofrecido ya los directivos de Odebrecht a la Fiscalía brasileña en el marco del acuerdo de delación premiada? Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, o objetivo da empresa, ao haver buscado o Ministério Público em novembro do ano passado, foi colaborar com a Justiça, de tal forma poder entregar as informações diretamente, sem fazer com que o Ministério Público tivesse que esperar para poder receber informações de Brasil dentro de marco de cooperação internacional, o que poderia demorar bastante tempo. O espírito da empresa, a partir do momento que decidiu colaborar com a Justiça em todos os países onde trabalha e cambiar o modo de atuação em alguns projetos onde se ha participado desse tipo de hechos, é colaborar com a Justiça. Então, não haveria por que fazer que a Justiça peruana tivesse que esperar por 1 ano ou 2 anos para obter a informação que a empresa pode entregar em curto espacio de tiempo. Continúe, congresista. O sea que el compromiso de la empresa es asegurarle a la Fiscalía peruana los testimonios de las delaciones premiadas ofrecidas por Marcelo Odebrecht y los 77 directivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña, sin esperar el proceso de homologación y, en fin, los trámites que hubiera que hacer para que esa información llegue a la Fiscalía vía los acuerdos de cooperación que la Fiscalía peruana tiene con la Fiscalía brasileña? Para que responda, señor Cruz. É exatamente isso. Dentro do objetivo que a empresa tem desde o ano passado, de tratar de reparar todos os danos e os erros cometidos no passado, o primeiro passo é colaborar com a Justiça. Então, como entenderam que mais rápido seria a empresa acercar-se do Ministério Público de cada país e oferecer uma colaboração para entregar esta informação diretamente, isso seria uma forma de dar um primeiro passo a reparar danos do passado. É importante precisar que toda a informação que foi entregada ao Ministério Público de Brasil está bajo confidencialidade. Pese de que foi homologada há poucos dias, a notícia que hemos visto em los periódicos de Brasil é que a informação sigue bajo confidencialidade. Então, se a empresa tem o espírito de colaborar, não haveria sentido fazer com que o Ministério Público tivesse que esperar durante 1 ano ou 2 anos hasta que pudesse ter toda a informação existente em Brasil. Continúe, congresista. Con la homologación que ha hecho la Presidenta del Tribunal Supremo Federal de Brasil, esa información ya está disponible en manos de la Fiscalía brasileña para compartirla con la Fiscalía peruana. De manera que yo no veo cuál es la ventaja que ofrece la empresa. En la medida en que imagino que la empresa tenía que esperar la homologación por parte del Poder Judicial para compartir esas declaraciones premiadas, o se pensaba que el trámite de homologación ante la Suprema de Brasil iba a durar mucho tiempo y entonces se justificaba el acuerdo. Pero si esas delaciones ya fueron homologadas por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, digamos, no hay ninguna ventaja en el acuerdo porque esa información igual puede llegar en el término de la distancia a Perú a través de la colaboración que ya existe entre la Fiscalía peruana y la Fiscalía brasileña. Para que conteste, señor Cruz, y precise. Senhor presidente, a estimativa de tempo que existia no ano passado, quando a empresa buscou o Ministério Público peruano para iniciar um processo de colaboração, era que a homologação em Brasil
ocurriría probablemente entre los meses de marzo y abril de 2017. Y no se sabía con precisión cómo esta información podría ser entregada a Perú, cuánto tiempo llevaría dentro del marco de la cooperación internacional para que la información llegara y estuviera disponible. Entonces, la empresa ofreció entregar la misma información de forma directa, porque creía que eso era más rápido. Y efectivamente, yo imagino que ya el proceso de entrega de documentación ya fue hecho. Si en cualquier momento el Ministerio Público peruano tiene acceso de forma más rápida a cualquier información de Brasil, tendrá siempre esta opción. O sea, la empresa ha dado una opción de ofrecer la información sin exigir nada en cambio de eso. Sí, el congresista Mulder me pide una interrupción, presidente. Congresista Mulder, tiene el uso de la palabra. Presidente, el congresista Gino Costa está preguntando sobre un tema que ya más o menos al vuelo se ha tocado, en el sentido de que si ya hay una colaboración entre el Ministerio Público peruano y el Ministerio Público brasileño, por la cual va a venir información del Ministerio Público del Brasil hacia el Perú, tema que no nos consta en realidad, porque no nos han informado que ese es el alcance, pero no sé si el congresista Gino Costa lo planteó como pregunta o como afirmación. Pero si eso está así, entonces la pregunta reiterativa es, entonces, ¿de qué cosa es lo nuevo que está aportando el señor Cruz aquí en el Perú? Si toda la información va a venir justamente de los directivos que están en Brasil. Para que responda y precise, señor Cruz. Bueno, efectivamente, el Ministerio Público peruano tiene la posibilidad imagino que tenha a possibilidade de receber informação diretamente do Ministério Público brasileiro. A empresa ha oferecido, como uma forma de colaboração, entregar a informação, começando desde agora. Então, imaginando que isso seria algo importante e seria uma colaboração para o processo. Se o Ministério Público peruano quer receber informação diretamente do Ministério Público brasileiro, tendrá todo o direito. A colaboração que está recebendo de Brasil não impede nada disso. E em relação a minha participação em esta empresa em Peru, como eu lhes havia dito, a empresa tem 7 concessões, quase 10.000 empregados, e minha labor é se dedicar ao funcionamento desta empresa. O processo de colaboração é algo que está ocorrendo em paralelo e que é oferecimento para o Ministério Público para que ele lo pueda usar de la mejor forma posible. Continúe, congresista. Gracias, presidente. O sea que para terminar con este punto, además de los testimonios ofrecidos en el marco de la delación premiada por los directivos de Odebrecht en Brasil, la empresa no se ha comprometido a brindar ninguna información adicional. ¿Eso es así? Para que conteste, señor Cruz, y precise. Senhor presidente, toda a informação, por lo que me han explicado, que está acumulada em sistema, em alguma área em Brasil, está à disposição do Ministério Público para que ele pueda acceder e usá-la da forma mais adequada. De Peru. Está à disposição para que possa ser usado da forma adequada. E as pessoas da empresa que têm informação e que podem aclarar e explicar que significa cada documento e como se ha negociado ou se ha gestionado esses hechos, estão pondo-se à disposição do Ministério Público. Isso é o que se ha oferecido. Congresista. Todos los directivos que están en el marco de la delación premiada en Brasil siguen siendo directivos de la empresa. O si no son directivos, siguen siendo parte de la empresa, porque si no lo fueran, es difícil imaginar que la empresa pueda disponer de esos testimonios en la medida en que esos testimonios han sido ofrecidos de manera individual, entiendo, o en el marco de un acuerdo de delación premiada de naturaleza institucional. No sé si nos puede, digamos, explicar las características de ese acuerdo que tiene la empresa con la Fiscalía brasileña en Brasil. ¿Es un acuerdo de 77 directivos a título individual o es un acuerdo institucional que compromete a los 77 directivos de Odebrecht? Y si estos directivos siguen o no siendo parte hoy día de la empresa.
Para que responda y precise. Senhor presidente, eu não conosco os detalhes do acordo que se ha hecho em Brasília. E, como eu havia explicado no início, as pessoas que são os 77 que se ha divulgado, difundindo em los medios, han hecho suas colaborações de forma confidencial. Então, nem sequer há uma lista para que todos na empresa sepam quem são os colaboradores. Lo que sí la empresa en Brasil ha ofrecido es que todos los documentos que existen y que están allá y que fueron explicados y enseñados para el Ministerio Público de Brasil estarán a disposición del Ministerio Público de acá. Pero cómo ocurrirá este proceso, eso está dentro del marco del acuerdo de colaboración en el Perú, que está bajo la confidencialidad y que está siendo manejado directamente por el Ministerio Público de Perú. Continúe, congresista. Gracias, presidente. En relación con Odebrecht Latinvest, esta es una empresa, parte del grupo, que tiene su sede en Lima, pero que tiene una jurisdicción para todo América Latina, donde, digamos, en los países de América Latina donde hay operaciones de Odebrecht. Esto es así. Esto incluye también otros países que no son de la región, como Angola, por ejemplo. Entiendo que son 12 países donde hay operaciones de Odebrecht distintos que Brasil. Todos esos países distintos que Brasil estarían hoy día bajo la jurisdicción de Odebrecht Latinvest. Para que conteste y precise, señor Cruz. Senhor presidente, o objeto do Odebrecht Latinvest é inversões em infraestruturas em América Latina, em Sudamérica, a la exceção de Brasil. Esta empresa não atua em Brasil e tampouco atua em Estados Unidos, Europa e África. A sede da empresa é em Lima, pero a jurisdição inclui outros países. O sea que usted tiene a su cargo todas las operaciones de Odebrecht en América Latina. ¿Nos podría decir, usted ha dicho que son 10.000 trabajadores los que tiene en el Perú, cuántos trabajadores hay a su cargo, cuántos proyectos hoy día en la región y a cuánto asumen los montos invertidos por Latin American Invest bajo su jurisdicción? Para que responda. A empresa Odebrecht Latinvest, además de Perú, atua actualmente em outros 2 países de Latinoamérica. Tem, además de los trabalhadores que estão em Perú, outros aproximadamente 5.000 trabalhadores em outros países. A inversão total desta empresa em los 7, 9, 10 negócios que tem deve estar alrededor de los 5.000 millones de dólares. Congresista, continúe. 5.000 millones de dólares, pero la inversión que tiene Odebrecht hoy día en el Perú es largamente superior a los 5.000 millones de dólares. Si la jurisdicción que tiene la empresa alcanza a varios países de América Latina, me llama la atención que el monto de los proyectos bajo su cargo sea tan solo 5.000 millones de dólares. ¿Nos podría explicar a qué se debe esto? O si hay otros proyectos en la región y en el Perú que están por fuera de Odebrecht Latinvest. Para que responda. Senhor presidente, o valor de los activos, de la participación que Odebrecht Latinvest tiene en los activos que están en Perú, no alcanza los 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto alcanza? Para que responda. Alrededor de 2.500 millones de dólares. Continúe, congresista. En su entrevista a la República el 8 de enero, cuando la República le pregunta si ustedes han vendido algunos activos en el Perú, ¿qué activos mantienen? Le pregunta a la República. Usted menciona el gasoducto del sur peruano, rutas de Lima, Chavimochic, las interoceánicas del sur y el norte y Chaquia. Desde el 8 de enero ustedes han perdido el gasoducto porque caducó la concesión y sostiene usted, en respuesta a la pregunta del congresista García Belaúnde, que ya vendieron el 56% de las rutas de Lima y que faltaría el 25%. En relación con los otros proyectos, quisiera saber si Chavimochic también está en venta, las interoceánicas están en venta y Chaquia me parece que usted ya señaló que están en venta.
Y me gustaría agregar además la siguiente pregunta. ¿No está en este listado su participación en los tramos 1 y 2 del Metro de Lima? ¿Este es un error voluntario o ya han vendido sus participaciones en el Metro de Lima? Para que responda y precise. Senhor presidente, por lo que eu tenho conhecimento, a empresa em Metro Lima participou através de uma construção. Foi uma obra pública, onde a empresa foi contratista, não foi inversionista. Por lo tanto, isso não faz parte de Odebrecht Latinvest. Em relação às outras participações que temos, 3 proyectos, participaciones de 4 proyectos están en venta, pero los términos de esa venta yo no les puedo revelar porque están bajo confidencialidad con los potenciales compradores, que son empresas privadas. Congresista Costa. O sea, si eso fuera así, en realidad todos los activos de la empresa están hoy día, los activos de la empresa en el Perú están hoy día en venta. Para que precise. No, para precisar, 2 de las concesiones que tiene Odebrecht Latin en venta y en este momento no están en venta, no están en proceso de venta. ¿Que son cuáles? Precise, por favor. Interoceánicas Norte y Sur. En la entrevista que usted ha concedido al Comercio el 26 de enero, sostiene en realidad que, como ha respondido ya al congresista García Belaunde, Odebrecht no es una empresa coimera porque en realidad no ha coimeado en todos los proyectos, sino solo en algunos de ellos. Y porque además no son más de 100 los funcionarios y empleados de la empresa que estarían involucrados en hechos de corrupción. Y como la empresa tiene 180.000 trabajadores en América Latina y el mundo, eso significaría que tan solo el 0.1% de los funcionarios de la empresa son coimeros, y eso en forma alguna compromete a toda la empresa. Pero resulta que los 100 que sí lo son los que constituyen toda la plana directiva de la empresa. ¿Qué opinión tiene, qué nos puede decir al respecto? Para que responda. Senhor presidente, a empresa ha tomado a decisão no ano passado de substituir alguns líderes de algumas das empresas do grupo, justamente para assegurar uma renovação e uma instalação de um sistema de compliance, de conformidade, para que se ajuste a operação para estar bajo monitoreo de expertos em temas de corrupção e para que pueda ter a segurança de que esses hechos não volverão a ocorrer. Todos os demais trabalhadores que sempre estiveram dedicados à engenharia e construção, a hacer obras com qualidade técnica e obras importantes, como vocês conhecem, se ha hecho acá em Peru em 37 anos, 78 obras. Essas pessoas esperam ter a oportunidade de seguir trabalhando, dedicando seu tempo a lo mejor que se pueda hacer de ingeniería y construcción. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Señor Cruz, cuando usted señala que algunos trabajadores han sido separados, se está refiriendo a los 77 directivos de Odebrecht y a Marcelo Odebrecht, que han confesado, ¿no es cierto?, haber cometido delitos de corrupción en Brasil, en América Latina y en otras partes del mundo. ¿Se refiere a ellos? ¿Son Marcelo Odebrecht y los 77 directivos involucrados en la delación premiada institucional que ha tenido lugar en Brasil los que han sido separados de la empresa? Y si han sido separados de la empresa, ¿cómo Odebrecht puede comprometer los testimonios de estos funcionarios si estos funcionarios ya no tienen nada que ver con la empresa Odebrecht? Para que responda. Senhor presidente, conforme consta e foi informado através dos meios, em 2015, o ex-presidente, o senhor Marcelo Odebrecht, foi substituído em la presidência de la empresa. Además de ele, outros 76
funcionários han participado de um processo de colaboração. Não sabemos exatamente quais são os nomes, porque isso, como eu lhes comentei, está bajo confidencialidade. Sin embargo, para que se aclare como foi o processo em Brasil, a empresa ha buscado no Ministério Público, oferecido a ser uma colaboração ampla e restrita, com todos os detalhes possíveis, e conforme saliam em los medios, foram hechos aproximadamente 800 declarações. A empresa ha incentivado e motivado a qualquer funcionário que tivesse qualquer informação em relação à colaboração a correr-se da colaboração premiada, justamente para que eles tivessem a oportunidade de reconhecer os erros, os delitos, receber suas penas, pagar suas multas individualmente, perder seus postos de trabalho e poder limpiar seu passado. E todos aqueles que han cometido erros han tenido a oportunidade, han compreendido que esta foi uma oportunidade de pagar por os delitos e limpiar o passado. Por lo tanto, o que se compreende é que, desta forma, toda a parte que estava comprometida, da empresa que estava comprometida com esses assuntos, já está em processo de substituição, e os que quedaram são aqueles que não han participado desse tipo de situação. Continúe, congresista. O sea que los directivos de la empresa que han reconocido participación en hechos de corrupción han quedado separados de la empresa. Y en relación con los errores, yo quisiera preguntarle, porque, digamos, ya hemos conversado que no son errores, son parte de una política institucional. Y mi pregunta va a qué cosa se ha hecho en relación con desmontar, digamos, esta división, este sector de operaciones estructuradas que era, digamos, la maquinaria que se había creado precisamente para pagar sobornos y coimas. ¿Eso ya ha sido desmontado o estamos en proceso de desmontarlo? ¿En qué fase nos encontramos? Y si Odebrecht Latinvest tiene algo que ver con ese asunto, o si la división de operaciones estructuradas funcionaba desde Brasil y no había una sucursal, digamos, o una pequeña empresa similar acá en Odebrecht Latinvest. Para que responda. Senhor presidente, em relação à primeira parte, eu quisera reiterar que a empresa não é uma empresa que foi constituída para praticar hechos de corrupção. A empresa é uma empresa de engenharia e construção, das mais importantes do mundo, que ha hecho projetos de grande importância em todos os países onde atua, incluso em Brasil e no Peru. De los 186.000 empregados que tinha em dezembro de 2015, 99,5% de eles não tiveram contato com corrupção. A empresa ha decidido afastar as pessoas que estiveram involucradas em corrupção, a substituí-lo por pessoas que nunca estiveram involucradas em corrupção, a instalar um sistema de conformidade dentro dos mais altos estándares mundiais, incluso contratando expertos americanos que têm larga experiência nesse tema, que estão trabalhando em Brasil, orientando a todas as pessoas que hoje trabalham na empresa de como se deve ser, instalando um sistema para que se processe todos os actos da empresa e se assegure que não haverá isso. E, como parte do acordo que se ha firmado com Brasil, Estados Unidos e Suíça, a empresa está contratando, nesse momento, expertos internacionais para que hagam um monitoreio durante 3 anos de todas as ações que hará a empresa. Então, esses são todos os meios e as ferramentas que se está implementando para que isso não vuelva a passar em nenhum dos projetos que a empresa está involucrada de acá hacia adelante. Continúe, congresista. Yo lo que le he preguntado es si se ha desmontado ya la división de operaciones estructuradas, que era, digamos, parte de la organización de Odebrecht destinada a sobornar y a coimear. O sea, no es que hay que identificar a los directivos de Odebrecht que participaban en pagar coimas, sino que había una política institucional para garantizar proyectos pagando coimas. Y eso tenía una traducción en la estructura y en la organización y en la filosofía de
de la empresa. Entonces la pregunta es, más allá de separar a los funcionarios corruptos, se ha desmontado ya esa división de operaciones estructuradas 1 y 2. Había, digamos, un componente de esa división de operaciones estructuradas acá en Odebrecht en el Perú y desde el año 2012 en Odebrecht Latinvest. Senhor presidente, Para que conteste. em resposta à primeira parte da pergunta, quisiera hacer uma precisão que a empresa nunca tuvo uma política institucional de pagar coimas. A empresa sempre tuvo uma política de fazer o melhor de la ingeniería. Una interrupción, congresista Presidente. Marisol Espinosa. Una interrupción, señor presidente. Creo que a lo largo de la jornada le hemos escuchado varias veces en repetidas oportunidades que la empresa fue creada efectivamente para hacer obras de ingeniería. Lamentablemente, señor Mauricio, la empresa se ha dedicado a otro tipo de conexas a la actividad de ingeniería, ha realizado la otra actividad. Creo que es una gran falta de respeto a todos los congresistas que estamos aquí tratar de vendernos otra idea. Pero además, más cuando hay 788 millones de dólares de coimas en 12 países. La división estructurada funcionaba en el Perú para dirigirse a otros países, incluso el África y Angola. La empresa ha confesado que ha tenido este tipo de operaciones. Yo creo que ya a la altura de estos momentos, volver a señalar que se ha creado, sí, efectivamente, seguramente se creó con la mejor de las intenciones. Lamentablemente montó, y por lo menos en el país, en Perú, montó una división estructurada, institucionalizó la corrupción a través de los ministerios, manteniendo personal activo en diferentes puntos. O sea, eso está comprobado. Hay en estos momentos investigaciones en las que ustedes se han comprometido a colaborar, pero lamentablemente tienen el doble discurso. Por un lado dice vamos a colaborar, pero por otro lado señala vamos a enviar la información doble vía, ¿no? Usted no conoce nada, Latinvest es totalmente independiente y Odebrecht Engineers, que es la empresa constructora, quizás, pero no, o sea, solamente el 0.01 si es que yo tomo la cifra global. Lamentablemente, quienes tenían a cargo las operaciones eran los directivos y de los directivos hacia abajo se trasladaban las indicaciones. Por eso yo sí creo que en honor a la investigación que se está haciendo, lo importante y el aporte en este momento de la empresa es que dé pistas a quienes entregaron las coimas, cómo se pagaron en el Perú y a quiénes y en qué momento se entregaron. Eso está comprobado, está confesado, o sea, venir a contarnos que no se creó, que vamos a intentar, yo soy otra vía, la doble vía, creo que es absurdo a estas alturas de la investigación. Muchas gracias, presidente. Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, desculpe, pero creo que não houve uma pergunta. Congresista, para que le reitere la interrogante. Voy a hacer y las precise, preguntas señor. directas. ¿En qué fecha se contacta usted con el Ministerio Público para colaborar? ¿En cuántas investigaciones está comprometida o comprendida Odebrecht? Y hasta la fecha, su grupo, ¿cuántos embargos tiene? Para que responda. A empresa se ha acercado ao Ministério Público em novembro de 2016. Não fui eu diretamente, eu não estava cá, eu cheguei um mês depois disso. Mas desde novembro a empresa está buscando fazer a colaboração. Perdão, desculpe a segunda pergunta. Perdão, presidente. ¿En cuántas investigaciones está comprendida Odebrecht? Eu não sei exatamente em quantas investigações está involucrada a empresa, porque todas elas estão dentro do âmbito da colaboração barra a confidencialidade que tem nesse processo. É um processo único que está dentro, por lo que eu he escuchado, de uma única carpeta ou um único conjunto onde estão todas as investigações. ¿Y hasta la fecha cuántos embargos tiene su empresa? Não he recebido nenhuma notificação do Poder Judicial em relação a embargos da empresa. Termino, presidente. Angola es conocido como un país muy rico, con grandes recursos naturales, con niveles de pobreza muy grandes también,
y con altos niveles de corrupción. La justicia americana, el gobierno americano ha reconocido que han habido operaciones de Odebrecht en Angola, donde se han pagado también coimas y sobornos. Entiendo que usted ha servido con Odebrecht en Angola con varios cargos, primero como director de proyectos, luego como gerente de construcción, gerente comercial y director de Odebrecht ambiental. ¿Cuántos años estuvo usted con Odebrecht en Angola y si tuvo algún conocimiento del involucramiento de Odebrecht en los hechos de corrupción que Odebrecht ha reconocido ante la justicia americana? Para que responda. Senhor presidente, em relação à primeira parte da pergunta, quisiera hacer uma precisão que esses cargos são os que eu he desempenhado na empresa durante toda a minha vida profissional. Em Angola, eu he participado 2 vezes. A primeira vez, em ano 2001, eu trabalhei como engenheiro de produção em setor de construção, em grupo de provavelmente 50 engenheiros de uma obra muito grande que se estava sendo. Não he tenido nenhum conhecimento e nenhum contato em relação a qualquer tipo de corrupção que pueda haver havido em este entonces. Minha segunda oportunidade em Angola foi recente agora, em outubro e novembro. Eu recém cheguei ao país para oferecer um serviço de transferência de tecnologia no setor ambiental. Não existia nenhum objetivo de fazer nenhuma obra. A intenção da empresa era transferir a tecnologia de tratamento de água e deságua que se ha acumulado em outros projetos em outros países do mundo. Não fazia parte de meu trabalho buscar ou fazer qualquer tipo de obra em esses 2 meses em que allá estuve antes de vir para o Peru. Entonces solo ha estado en 2 oportunidades en Angola, 2 meses el año pasado y 1 año el 2001. Em 3 anos e meio a partir de 2001. Congresista. Y nos puede decir, para terminar, dónde entonces estuvo usted, tiene más de 20 años con la empresa, dónde se desempeñó en la sede central en Brasil. Yo he trabajado 5 anos e meio em Brasil, he trabajado 10 anos em Peru e el saldo aproximadamente 4 anos em Angola. Gracias. Congresista Castro, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, por su intermedio, quería preguntarle al señor Mauricio, usted declaró algo más o menos parecido en lo mismo. ¿Quién va a colaborar si lo retiran del Perú? Más o menos en esos términos, que queríamos saber cuál era su mensaje en general a la población, a las autoridades, a quién se dirigió de manera más, digamos, más adecuada, o a quién pretendía llegar usted con ese mensaje. Para que responda. Senhor presidente, eu quando he hecho esse comentário não lo he dirigido a nenhuma pessoa ou a nenhum setor em especial. O que eu tratei de explicar é que por lo que me han explicado de todo o processo de colaboração que a empresa passou durante quase 2 anos em Brasília, onde se ha aprendido muito como essas coisas funcionam, e que ha contado com a participação dos Estados Unidos, que já tem anos de experiência em processo de colaboração, é que o que se busca e o que se pretende em um processo de colaboração é que a empresa pueda reconhecer os delitos e a corrupção que houve, colaborar através da entrega da prova, explicar como as coisas funcionavam, como eram as negociações, como se pagava, aceitar pagar uma multa e a pagar reparação civil e depois poder seguir trabalhando bajo um sistema de conformidade, de transparência e respeitando todas as leis e não volvendo a praticar nenhum ato de corrupção. Isso é o que se pratica em Estados Unidos, é o que se pratica agora em Brasil. Como exemplo, les posso dizer que a empresa não ha perdido nenhum contrato em Brasil, nenhuma obra, seja ela pública ou privada, nenhuma concessão, nenhum tipo de inversão foi afetada diretamente ou foi proibida de seguir adelante. Em Estados Unidos, o mesmo. Em Estados Unidos, como eu lhe comentava, estamos fazendo nesse momento 7 obras para o governo dos Estados Unidos e não ha sido afetada
por todo esse processo de colaboração. Então, o espírito da colaboração é que a empresa, a partir do momento em que acorre desta ferramenta, dispositivo legal, ela pode estar ao lado do Estado, ao lado do Ministério Público, colaborando com a justiça. E o que eu queria dizer é que este pode ser um bom exemplo de que uma empresa pode ter uma oportunidade de colaborar, de confessar toda a corrupção que há havido, de implementar um sistema para que assegurar que não vuelva a passar e pode pagar uma multa e seguir adelante. E, por outro lado, se a empresa é obrigada a cerrar suas portas, isso pode ser um mau exemplo para outras empresas, porque é natural concluir que se alguém é apenado de morte dias depois de haver confessado um crime, isso desmotivará que outras pessoas hagam o mesmo. Esta é a mensagem, pero não foi direcionada a nenhuma pessoa, nenhuma organização ou a nenhum grupo especial. Bueno, continúe, congresista. Bueno, estamos escuchando su mensaje de buena fe, pero yo no creo que lo hayamos entendido. Por lo menos más de la mitad de peruanos no lo entendimos así. Tenga la plena seguridad, lo sentimos como una amenaza, como una situación de que si no me dan obras o no continuamos en esto, ustedes no van a colaborar. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. No hay un real y efectivo proceso de colaboración, porque ustedes tienen todas las herramientas para colaborar de manera abierta. No necesitamos entrar en tantas conversaciones ni con el Ministerio Público. Si ustedes tienen los datos, tienen los detalles, tienen todo. O sea, si fueran absolutamente abiertos en este caso, ya hubiéramos solucionado el problema, pero no hay ese espíritu. ¿Por qué iba esa pregunta? Porque usted, señor presidente, por su intermedio, una segunda pregunta, ¿ustedes son conscientes de que ya sus acciones han venido en el mundo, han caído al 50% y son conscientes de lo que significa esto? Señor presidente. Para que conteste, señor Cruz. Senhor presidente, permita-me contestar a primeira parte, deixando claro o seguinte: o que eu expliquei, tratei de explicar, é uma informação de uma experiência que hemos tenido há pouco tempo com a colaboração em Brasil e Estados Unidos. Não foi nenhum tipo de ameaça ou chantagem, até porque, em paralelo a isso, já está claro que a colaboração está ocorrendo e que terminará de qualquer forma. Não há nenhuma condição para que isso termine. Não hemos pedido para ganhar nenhuma obra. O que simplesmente hemos dicho é ilustrar que um processo de colaboração, ao final, a empresa pode servir de um exemplo positivo ou a exterminação da empresa pode servir como um exemplo negativo. Isso pode desmotivar que outras empresas lo colaborem. Não estava referindo a nosso caso. Nossa colaboração já começou, por lo que he visto nos meios, já produziu alguns efeitos e é possível que termine muito pronto. Ou seja, não há nem sequer tempo para poder pensar em ganhar alguma obra até que isso termine. Que se quede bem claro que nossa posição de forma sincera e transparente pedir para que as pessoas compreendam é que a empresa o que intenta é manter algumas de suas inversões. Nesse momento, nós outros somos inversionistas em país, um dos grandes, temos grandes inversões, e o que quiséramos era ter o direito de manter algumas dessas inversões, que não são obras públicas, para poder generar caixa e poder pagar a multa. Porque a multa, por a experiência que hemos tenido em Brasil, a empresa tem que pagar com os recursos que tem ou com os recursos que pode generar sendo seu trabalho. Então, isso é o que eu estou tratando em paralelo de tentar explicar que existe toda a intenção de poder usar os recursos que a empresa tem para pagar as multas, mas para que alcance, a empresa necessita sobreviver. Porque se a empresa cerra as portas, pode ser que não tenha dinheiro suficiente para poder pagar a todos os acreedores, incluso al Estado. Bueno, señor presidente, le había preguntado si son conscientes de que sus acciones, hoy la empresa vale la mitad de lo que, en otros términos claros, de lo que era hace unos meses atrás. ¿Son conscientes de esa situación? Para que responda. Senhor presidente, eu creio que há alguma equivocação nessa informação, porque a construtora Odebrecht e a matriz, que é a Odebrecht S.A., não cotiza em bolsa. Bueno, pero es la información que se tiene, por lo menos es la información que se tiene internacionalmente, y también sus socias aquí, en el caso de Perú, también han bajado
Bueno, hay otra pregunta. Adicionalmente, este tema es de confianza, de credibilidad, no es un buen deseo. Eso lo han perdido lamentablemente. Ahora, aquí tenemos que continuar en el sentido siguiente, de que ustedes en este momento, a través de usted, señor presidente, están en una situación complicada. Por más que quieran vender una situación diferente, si yo comienzo a vender y a rematar hasta el último triciclo, la última moto que tengo, eso significa que estoy en una situación, una posición, mis balances no están siendo, más o menos no reflejan una situación en un buen estado, o siquiera regular, están en una situación más o menos, son conscientes ustedes. Y es más, desde el momento que comienzan a vender todo y lo ponen prácticamente ya al mercado, o gran parte por lo menos de su patrimonio, y más aún hasta motos, significa que están en una situación complicada. No pueden negar esa situación. Ahora, yo quiero ir al tema de fondo. Necesitan, y ese es el tema que estamos viviendo aquí que nos convoca, ustedes necesitan, y lo ha indicado usted en una de las apreciaciones, que necesitan mantener obras y concesiones, y también lo ha vuelto a repetir hace unos minutos. O sea, esa es una exigencia ya que nos ponen a nosotros en un arreglo, entre comillas. Por eso es de que veo de que están muy interesados en hacer cosas al margen de nosotros mismos y en la oscuridad, porque ustedes ven objetivamente que la realidad es complicada. Por lo tanto, requieren seguir de repente con digamos, con las concesiones que les resultan siendo las mejores o las más rentables. Están eliminando de repente algunas que no les son muy rentables o que de repente tienen una baja rentabilidad. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Eso nos complica a nosotros el panorama también como país, porque lamentablemente la población ha perdido la credibilidad y la confianza en la empresa, que es lo más grave. No sé si son conscientes de esto, señores, y también, adicionalmente, como última pregunta, ojalá que nos responda a las dos. Internacionalmente ustedes manifiestan que están en buena posición o que no han perdido contratos, etcétera. Pero definitivamente los valores de mercado, puede ser que no, usted lo está diciendo que no, pero la información que se tiene que internacionalmente incluso han bajado y, bueno, ¿y cómo internacionalmente tendrían que revertir ese proceso, que es mayor todavía que el nuestro? Porque nosotros resultamos siendo una pequeña proporción en todo este escenario, ¿no? Para que responda. Senhor presidente, a empresa efetivamente está passando por um momento difícil. Esse processo de colaboração involucra uma série de dificuldades para manter a operação e uma série de custos que não estavam previstos. As multas que se pagará em todos os países, elas são custosas e a empresa está vendendo seus ativos para poder fazer frente justamente a esses pagos. Já existe uma multa definida em Brasil, uma multa definida em Estados Unidos, uma multa definida em Suíça, e nós esperamos que pronto o Ministério Público e a Procuradoria definam uma multa em Peru para que a empresa pueda começar a pagar. O que a empresa está fazendo é preparar-se para poder pagar esta conta. Em nenhum momento se ha objetado ou se ha negado ou se ha puesto qualquer obstáculo para que fuera llegado a este ponto de pagar a multa. Incluso, já hemos oferecido que produtos da venda de algum dos ativos se pode destinar uma parte do dinheiro a um fideicomisso para que o Estado tenha a garantia e a segurança e a tranquilidade que se pagará a multa. Ou seja, em nenhum momento a empresa, em nenhum dos países onde atua, ha hecho nenhum resto ou nenhuma indicação de que haria qualquer coisa para não pagar as multas. Incluso, é importante precisar que em Peru, a parte de Brasil, provavelmente deve ser o seguinte ou o segundo país onde a empresa tem mais inversões. Então, em países onde não há nenhuma inversão da empresa, só há obras, a empresa se está comprometendo em pagar, mesmo sem ter nenhum ativo no país, e lo vai pagar. Aqui, a situação é mais cômoda para o Estado, porque há ativos que são suficientes para poder cobrir, alcançar o pago de todos os acreedores, incluso o Estado. Continúe, congresista. Solo para terminar, en todo caso, como un comentario. Lo importante dentro de esto, creo que ya el propio señor Mauricio, señor presidente, por su intermedio, ha ido sincerando algunas cosas, porque lamentablemente algo que nosotros
Y eso es lo grave entre nosotros, ¿no? De que el Ministerio Público no nos brinde una información adecuada de manera directa, que de alguna manera el propio señor Mauricio está indicando que la empresa misma tiene dificultades para atender determinadas situaciones. Yo lo dejo ahí, simplemente que el Ministerio Público que no se haga el sordo, el ciego, el mudo frente a esto, porque la realidad es bastante complicada. Muchas gracias, señor congresista presidente. Castro. Congresista Arce, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad ya no hay mucha motivación a hacer preguntas porque durante toda la tarde atentamente, no solo nosotros, acá todos son testigos, los medios de prensa, hemos escuchado evasivas, señor Mauricio Cruz, y se lo digo con todo respeto porque usted el día 24 de enero ha emitido un comunicado donde pide disculpas al país por los errores. Y en eso le voy a reiterar, no son errores, se ha cometido delitos acá en el país. Y voy a mencionar el texto que usted, entiendo, al ser gerente general lo ha reafirmado para que saque un comunicado. Ahí dice claramente que la empresa está haciendo todo lo posible para exponer y aclarar en detalle todos los hechos, haciendo que la justicia llegue a todos los involucrados, permitiendo también el pago de la justa reparación al Estado. Y discúlpeme, en la tarde esta afirmación de buena intención no se ha visto porque, por ejemplo, usted menciona que la mayoría de los proyectos que ha realizado Odebrecht no están siendo cuestionados, solo son algunas obras. Acá en el Perú son las principales obras que ha ejecutado Odebrecht, las que tienen la mayor inversión, son las que están justamente en cuestión. Están la CIRSA Norte y Sur, el tramo del tren eléctrico 1 y 2. Entonces, en consecuencia, hay una indignación, no solamente de parte de los congresistas, sino del país, al ver que una empresa se ha confabulado, inclusive ha actuado en una modalidad de cártel a nivel delincuencial para poder corromper, en este caso, autoridades. Y están involucrados los 3 últimos gobiernos en lo que corresponde a una información precisa. Eso no es un indicio, esto es prueba concreta. Hay 29 millones que se ha declarado en Estados Unidos donde involucran a los gobiernos. Entonces, ahí viene la preocupación, señor, para poder nosotros conocer mayor información. Además, hay otro detalle. Del 12 al 16 de diciembre, en Curitiba, en el estado de Paraná, han declarado los 77 funcionarios, entre ellos Jorge Enrique Simón Barata. Y ahí viene también la pregunta, si el señor ya declaró, ya informó, porque era el responsable acá en el Perú, ya informó de quiénes están involucrados, cómo se ha dado las coimas, y usted está asumiendo la posta porque él fue al que su antecesor directo. Discúlpeme mi ingenuidad, ¿no? Yo no creo que él haya dejado cabos sueltos, ha dejado a una persona de confianza. Entonces, usted debe tener mucha más información. Es fácil evadir, señor Cruz, mencionando que no conoce los estados financieros, que no conoce la gestión de la empresa. Odebrecht es una sola matriz. Entiendo, usted administra Odebrecht Latinvest. Seguramente hay otros sistemas corporativos que han hecho, pero todos son parte de una matriz. Y está comprobado que ha habido coimas. Y además, según las afirmaciones que ha ido detallando, usted sí ha trabajado en el Perú, eso es lo que le he entendido hace un momento. Entonces sí conoce algo de la información y lo que queremos es, señor, que nos remita algo de información sobre las diferentes preguntas que se han hecho. Entonces, solo para terminar, y tal vez a ver si puede respondernos, la pregunta es: ¿cuál fue la instrucción que le dejó el señor Jorge Enrique Simón Barata antes de retirarse del país para que usted asuma la responsabilidad? Porque en cualquier empresa hay un proceso de transición. Yo no asumo ninguna responsabilidad, más todavía entendiendo que Odebrecht ha sido una gran empresa, que simplemente le hayan delegado la responsabilidad. Se asume activos y pasivos en una gestión. Y usted tiene el cargo de gerente, de cabeza de esa organización. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Para que responda y precise, señor Cruz. Senhor presidente, graças. Por seu intermédio, eu contesto a primeira pergunta explicando o seguinte: quem me ha puesto em esse cargo não foi o senhor Barata, foi o presidente da empresa. Eu, quando cheguei ao Peru, no dia 19 de dezembro de 2016, o senhor Barata já não estava cá.
la transición para tener conocimiento de todos los proyectos y las inversiones que están bajo mi responsabilidad a partir del día que llegué. Yo lo estoy haciendo con las 16 personas, los 16 directores que trabajan directamente conmigo. Entonces, estas personas tienen conocimiento de la parte operacional de estas empresas. En relación a la parte que usted menciona, que son que son el motivo de la colaboración, que yo concuerdo con usted, el nombre se llama corrupción, se llama coima, se llama soborno. Eu reitero mais uma vez que, quando uso o erro, eu quero dizer o seguinte: a empresa cometeu o erro de haver querido participar deste jogo para algumas obras, porque para outras não são necessárias. Pero, al haber participado disso, cometeu o delito de pagar soborno. Então, que quede bem claro que não queremos fugar de esta resposta e de usar essas palavras. Usted ha mencionado que el señor Barata es uno de los 77 colaboradores, pero lo que yo les he explicado antes es que la colaboración fue hecha en Brasil en carácter confidencial. Entonces no existe ninguna confirmación de quiénes son los 77, solo lo que existe son sospechas. Essas colaboraciones ya están homologadas, pero sigue bajo confidencialidad. Y en el Perú pasa lo mismo. El colaborador o los colaboradores tratarán directamente con el Ministerio Público em caráter de confidencialidade, respeitando o que diz a lei. Quem pede a confidencialidade não é a empresa. Quem exige a confidencialidade é a lei e o Ministério Público. Por lo tanto, o que estamos fazendo nada mais é que respeitar a legislação local. Em relação ao comunicado que você acaba de ler, eu concordo com todas as palavras. Já? E aproveito a oportunidade para, mais uma vez, humildemente, pedir desculpas por tudo o que é feito. Estamos arrependidos, estamos avergonzados de todo isso que ha passado, e tenho que reiterar que esta empresa não foi constituída para cometer, para executar esses delitos ou para estar em esta situação. Esta empresa ha executado muitas obras em este país onde não houve corrupção. Hemos hecho muitas obras para clientes privados, consórcios americanos, consórcios de Europa, em ambientes onde não existe isso. A empresa tem uma capacidade técnica, tem uma capacidade de engenharia, tem excelentes engenheiros, excelentes maestros, e o que querem, a partir de agora, é tentar, em cada país, demonstrar que está disposta a trabalhar de acá adelante bajo o mais elevado nível de conformidade, de transparência, respeitando as leis, como sempre lo ha hecho, por exemplo, em Estados Unidos. A empresa trabalha em Estados Unidos há mais de 20 anos. Ha hecho a grande maioria de suas obras para o cliente privado, que é o governo de Estados Unidos, que é o exército de Estados Unidos, e onde nunca se ha praticado nenhuma corrupção. O que a empresa quer é isto, é manter esta prática em todos os países onde se pueda actuar, incluindo o Brasil, incluindo o Peru. E essa é a oportunidade que estamos pedindo. Acá temos maestros de obra que trabalham na empresa há 30 anos. Temos maestros que han formado hijos engenheiros. Temos técnicos que começaram como técnicos e hoje são engenheiros. A empresa tem mais de 99% de seu efetivo local, peruanos. Então, dizer que a empresa, por todo o que está confessando agora, em alguns projetos, tem que ir-se, significa que tem que ir-se pouco mais de 40 pessoas. Porque de los 10.000 que acá estão hoje, pouco mais de 40 são expatriados. Os outros 9.960 são peruanos. Então, de onde irão essas pessoas? De onde foram os outros 10.000 que perderam seus trabalhos em los últimos 12 meses? Isso é o que estamos cuidando, de tentar manter a operação de uma empresa que é uma empresa peruana e que ha substituído as pessoas que deveria substituir para que ela pueda tentar oferecer o que tem de melhor, que é a sua engenharia, que é reconhecida internacionalmente. Continúe, congresista. Le pido interrupción al congresista Acosta. Gracias, congresista Arce. Señor Cruz, usted dice que no han recurrido al soborno y a la coima en todos los proyectos, solo cuando era necesario. Y ha hecho referencia a que hay ciertos ambientes donde las coimas no son habituales, como Estados Unidos, por ejemplo, y entonces ahí ustedes se comportan bien. ¿Podría aclarar eso? Porque puede ser hasta ofensivo
Es decir, usted considera que coimearon ahí donde fue necesario. ¿Qué significa eso? Que fueron los funcionarios peruanos y venezolanos y colombianos los que obligaron a la empresa a coimear, porque de lo contrario los funcionarios responsables de otorgar las adjudicaciones a esas obras no iban a reconocer, digamos, la calidad de la ingeniería de Odebrecht. Entonces, para que no se cometiera esa injusticia, considerando que ustedes tenían corruptos al frente, entonces había que garantizar el éxito de la obra a través de la corrupción. Eso es lo que me parece que está diciendo y me parece ofensivo, porque, insisto, no es que habían malos funcionarios en Odebrecht. En Odebrecht se armó una división para coimear. Y esa división era funcional al propósito de toda la empresa, que era el de ganar licitaciones. Estuvieran ustedes en condiciones de ganarlas o no. Si ponían la mayor comisión, entonces la obra estaba garantizada. Eso es lo que había, no malos funcionarios. Había una política institucional de utilizar la coima como una herramienta para garantizarlas. Entonces, por favor, le pediría que aclare lo que ha señalado, en el sentido de que en ciertas circunstancias fue necesario recurrir a los sobornos. Para que responda y precise, señor Cruz. Senhor presidente, por su intermédio, eu responder que a empresa ha tenido sector que se dedicava ao suborno e à corrupção. Esta é uma parte da empresa. E lhe posso dizer que essa é uma pequena parte da empresa. A empresa ha tenido setor que era de obras marítimas, que hace muitos anos e décadas obras de puertos com a melhor engenharia que existe a nível mundial para empresas privadas em Peru, em países de Sudamérica, em Brasil, em África e em qualquer sítio, porque tem a melhor engenharia, tem os melhores preços. Aqui em Peru hicimos muitos, para pelo menos 3 ou 4 empresas privadas. A empresa tem setor de hidrelétricas, com o qual se mantuvo como a primeira do mundo em construção de hidrelétricas durante muitos anos, al frente de empresas americanas, al frente de empresas europeias e de empresas que hacen a melhor engenharia hidrelétrica do mundo. A empresa ha hecho inversiones em hidrelétricas próprias, como o projeto que temos acá em Peru, onde não há cêntimo do Estado, não há garantia, não há coparticipação, não há obra, não há pago por obra. Toda a inversão foi feita com recursos próprios. Esse projeto é basado em la venta de energia que foi hecha em uma subasta de energia eletrônica com muitas empresas internacionais, onde nós apresentamos a melhor oferta do valor da energia. Como eu mencionei, foram $46, quando o segundo puesto tenía $51. Entonces, o sea, ahí no fue necesario. Señor Cruz, no me está contestando a mi pregunta. Yo le he preguntado en qué circunstancias era necesario recurrir a la coima y al soborno. Senhor presidente, então, havendo explicado que uma grande parte da empresa sempre ganhou projetos em base à sua melhor proposta, melhor engenharia, melhor preço, o que ele pode dizer é que o que estou observando agora e que quedará claro ao final do processo de colaboração, onde todos os hechos serão explicados com declarações e com provas, em muitos projetos ou em alguns projetos foi necessário pagar algum suborno para poder, por exemplo, participar da licitação e ter a oportunidade de ganhar a licitação. Não sei precisar, porque eu não estive, como eu expliquei antes, em esses projetos, mas o motivo da declaração é justamente a colaboração, aclarar isso. E pronto se saberá se isso foi exigido por algum funcionário, se isso foi oferecido por algum funcionário da Odebrecht, ou se isso era uma prática de algum setor entre algunas empresas. Yo no sé el detalle, pero muy pronto sabremos. Pero usted que no sabe, por la presidencia congresista. Sí, usted que no sabe nada nos viene a decir, ya cerrando su participación, que en realidad cuando la empresa ha sobornado porque era necesario hacerlo y no porque la empresa tuviera una política institucional de garantizar grandes proyectos a través de los sobornos. Entonces, me parece contradictorio con todo lo que ha señalado, en el sentido que usted no conoce nada, que en realidad no ha habido una política de soborno, sino que solo se ha sobornado cuando era necesario. Es decir, Odebrecht es una víctima de la corrupción y no el gran corruptor, ¿no es cierto?,
del Perú y de América Latina. Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, por seu intermédio, eu quisera precisar que em nenhum momento eu he dicho que eu não sei nada. Eu estou respondendo todas as perguntas que me hacen, a la excepción de aquellas que están bajo la confidencialidad del proceso de colaboración, respetando el marco legal. En relación a la ingeniería y construcción, yo puedo contestar todas las preguntas que me hagan. Y yo estaba justamente explicando que esta empresa tiene una capacidad muy elevada de ganar proyectos sin hacer ninguna corrupción. Como ejemplo, les puedo citar el aeropuerto de Miami, que hace 20 años la empresa ininterruptamente hace obras sin haber ningún tipo de corrupción. Como les mencioné, el tema del proyecto Chaglia. El proyecto Chaglia, la origen de él es una subasta de energía donde hemos vendido por el menor precio y no hay ningún dinero del Estado. Y así lo hicimos, proyectos de puertos acá en Perú, por lo menos 3 o 4, para clientes privados, habiendo presentado mejor precio en competencias, en licitaciones internacionales con empresas de todo el mundo. Entonces, la empresa tenía un sector que ya no existe más, que se dedicaba a la corrupción. Pero es muy importante precisar de que esta para una parte de los negocios de la empresa. La gran parte de los negocios de la empresa, no, para esos no son necesarios actos de corrupción. Congresista Mauricio Mulder, una interrupción, señor Arce. Presidente, el señor Cruz ha mencionado como ejemplo la central de Chaclla, en la que no habría habido, por la modalidad que se dio, corrupción. Quiere decir entonces que sí sabe de algunos casos, que sí hubo y o no hubo, porque es evidente entonces que debemos deducir que Chaclla ya es un caso. Y ahora los demás entonces no nos las puede también referir, porque es obvio de que ya sí sabe en cuáles hubo corrupción y cuál no. Para que responda y precise, señor Cruz. Interrogante del congresista. Senhor presidente, el único ejemplo que yo cité acá en Perú, que fue el caso del proyecto Chaglia, es fácil comprender que ahí no debe haber habido ninguna corrupción, porque no hubo ningún pago del Estado, no hubo ninguna interacción con el Estado para poder ganar este proyecto. O sea, este proyecto, la energía fue vendida para el mercado en una subasta electrónica, entonces con el mejor precio. Y a partir de ahí la empresa ha buscado dinero propio de los bancos para hacer su inversión. Entonces, yo puedo comprender que de ahí no había necesidad de pagar nada a nadie, una vez que la inversión es propia, ¿no? Esa es la deducción que yo puedo hacer. Y además, por lo que todos hemos podido leer, el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que está citado ahí, con poco detalle, pero que se puede perceber, es que no hubo ninguna referencia al sector de energía. Lo que se refiere ahí es el sector de transportes. Entonces, por eso que yo comprendo, sin haber tenido conocimiento de los detalles de lo que se está tratando en la colaboración, que este proyecto no tiene por qué estar dentro de esa discusión. Congresista Arce. Sí, para terminar, gracias, señor presidente. En realidad, más que una pregunta, va a ser una reflexión, porque es bastante curioso que exponga preocupándose por los 9.960 trabajadores peruanos. El que está poniendo en riesgo la estabilidad laboral no es el Estado peruano, no somos nosotros, es la propia empresa Odebrecht con su accionar, porque después de haber declarado que sí ha dado coimas, que sí ha negociado, que sí ha traficado para poder ganar licitaciones, cualquier acción de Odebrecht está con la sombra de la sospecha. Y de la misma manera, señor Cruz, esa misma, si hacemos un símil, imagínese cuánto dinero del Estado peruano se ha perdido con esta sobrevaluación, cuántas obras, cuántas necesidades que tiene este país. Este país no es millonario, no es rico, hay pobreza extrema, hay necesidades en cada extremo del país. Entonces, por eso es la indignación de ver que en este caso toda la tarde hemos estado esperando y esperábamos que nos dé alguna información, algún indicio, en el mismo marco de su comunicado, de querer colaborar con la justicia, de querer colaborar en este caso con la Comisión de Investigación Lavallato. Yo termino, señor presidente, mencionándole que la responsabilidad con los trabajadores, de los 9.960 trabajadores, que se esfuerzan seguramente para sacar adelante la empresa, es responsabilidad directa de Odebrecht.
y tendrán que asumir, y para eso se tiene que cautelar, hay que embargar las cuentas, hay que embargar los activos. Acaba de expresar que están sacando las maquinarias del país. Ante lo evidente, lo inexorable que es los embargos que se vienen en el futuro, lo que están haciendo es deshacerse para poder evitar justamente que se embargue. No hay otra alternativa. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. La congresista Karina Beteta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Lo que a lo largo de ya más de 3 horas que estamos en esta comisión, el representante, el señor Cruz, ha señalado que en algunas interrogantes que él no sabe, no conoce, recién se ha hecho cargo de la empresa. Sí, pero usted trabaja más de 20 años para Odebrecht. Lo que queda claro, y eso sí preocupa, si no van a seguir ustedes funcionando, quiere decir que va a dejar de colaborar con el Ministerio Público. Entonces, eso sería una de las condiciones que habrían ustedes colocado en el acuerdo suscrito con el Ministerio Público, y por ello el fiscal es que no quiere hacer público, ni menos venir a la comisión a poder explicar en qué términos habrían suscrito este acuerdo de colaboración entre la empresa de su representada Odebrecht con el Ministerio Público. Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, por seu intermédio, eu lhe posso responder à senhora congressista que não há nenhuma condição e nenhuma ameaça por parte da empresa para que siga colaborando. Todo o que hemos dito foi a título de exemplo e para explicar qual é a visão que temos do próximo passo do futuro. A colaboração ocorrerá em qualquer circunstância. Ou seja, já está em curso, não deveria demorar muito mais, não deveria demorar o tempo que demoraremos para poder vender os projetos e organizar nossas contas. Uma coisa não está condicionada à outra, a colaboração vai ocorrer. O que nós estamos simplesmente explicando é que o espírito de um processo de colaboração, por lo que hemos aprendido dos últimos 2 anos, com Brasil e com Estados Unidos, é que a empresa necessita, independente de la questão de servir como um exemplo, bom exemplo ou mau exemplo, a empresa necessita poder seguir trabalhando para pagar suas contas, porque em muitos casos é necessário ter um fluxo de carga para pagar. O acordo que se ha hecho em Brasil se ha estabelecido um prazo de muitos anos para que pague. Então, isso é o que a empresa está explicando, mas não está dizendo que se ela não pode seguir trabalhando, não vai colaborar com a informação, e não está dizendo que se ela não pode seguir colaborando, não vai pagar a multa. O que ela está dizendo é que pode ser que seja necessário ter a possibilidade de trabalhar alguns anos mais para poder pagar a multa. Não sabemos todavia qual será o valor total. E o que queremos nós outros é, em qualquer hipótese, cumprir com todas as obrigações com todos os acreedores em el país. Então, esse é o esforço, é poder sobreviver para poder seguir fazendo seu trabalho e pagar as contas. Esse é o ponto. Não há nenhuma condição, nenhuma chantagem, nenhuma ameaça, nenhuma negociação e nem nenhuma restrição em relação a seguir colaborando. Continúe, congresista. Presidente, creo somos inteligentes para haber interpretado lo que usted ha señalado y nos queda claro que eso sería uno de los acuerdos que habría aceptado el Ministerio Público, ¿no? Y por ello no quieren brindar esta información. Lo mismo que usted acaba de señalar en todas es más de 3 horas, lo dijo también el señor Barata ante la comisión presidida por el excongresista Pari, que la política de su empresa no eran de coimear ni sobornar. Y posteriormente a ello
ahora sí ha confesado y ha dicho que sí, que más de 29 millones, ¿no?, se habrían pagado sobornos y coimas a funcionarios para ser favorecidos en las obras que han licitado el Estado con las empresas que usted representa. Esto significa que, vuelvo a reiterar, que más adelante podríamos tener la misma sorpresa, que usted tendría que contradecirse de lo que hoy acaba de afirmar en esta comisión. Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, conforme eu he explicado na pergunta anterior, a empresa está fazendo todo o esforço, tem a total orientação muito clara de seus altos diretivos e acionistas para implementar e instalar o melhor sistema que se pueda encontrar no mercado internacional para que se cumpla com a conformidade, com respeito às leis, para que se atue de forma transparente, para que exista monitoreo externo de expertos, de pessoas que han estado na vida dedicada ao combate à corrupção, para poder assegurar que nenhum outro empregado da empresa volverá a cometer atos de corrupção. Ademais de isso, conforme eu he explicado acá, e mais uma vez, humildemente, pido desculpa por o passado, por lo que ocorreu no passado. Reconozco que a empresa está agora, através de lo que se ha dado publicidade, reconhecendo que houve corrupção, e isso é o máximo que podemos dizer. Ou seja, no momento estamos reconhecendo que isso passou, pero sobre o futuro necessitamos ter a oportunidade de trabalhar para demonstrar que não volverá a passar. Congresista. Gracias, presidente, por su intermedio. En la tarde, cuando formulé la pregunta respecto de que sí se habrían congelado las cuentas a Odebrecht, el señor Cruz no respondió afirmando o negando esta posibilidad. Le vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Usted sabe que habrían solicitado el congelamiento de las cuentas de Odebrecht, a la cual usted representa? Para que responda y precise, señor Cruz. Lo que yo le puedo responder es que el congelamiento de cuentas está bajo la reserva que tiene este proceso. Por orientación de mis abogados, yo recibí la noticia de que no puedo hablar sobre eso. Está bajo reserva. Congresista. Presidente, casi para culminar la pregunta formulada por el congresista Arce, el señor Cruz ha pedido disculpas, se arrepienten, piden perdón. Sin embargo, no es suficiente el decirle nos disculpamos, que nos perdonen, pero no hay ánimos de poder colaborar con esta comisión. ¿Será acaso que es una de las condiciones suscritas en el acuerdo con la Fiscalía de no brindar ninguna información y no colaborar con la Comisión del Congreso y solamente brindarle toda la información al Ministerio Público? Para que responda. Senhor presidente, importante reiterar que a empresa está à disposição das autoridades do Estado peruano, do governo, do Ministério Público, do Congresso, da Procuradoria, Poder Judicial, para colaborar da forma mais ampla possível. O processo de colaboração que se iniciou com o Ministério Público está bajo confidencialidade. Segundo me han informado nossos advogados, eu não puedo falar desse tema. Não é que não tenha ânimo de falar. Eu estou à disposição para falar de todo o que eu pueda falar, pero aquilo que está bajo confidencialidade, de acordo com a lei, por orientação dos advogados, eu não puedo falar. Congresista. Presidente, queda claro que sí conocen, saben, pero como él mismo ha señalado, por estar este tema bajo confianza, digamos, bajo confidencialidad, no nos puede señalar, pero nosotros le pedimos que colabore con la comisión. Si ustedes considera pertinente, podemos pasar a una sesión reservada, como le hemos señalado. De lo contrario, presidente,
le pediríamos al señor Cruz que sea citado nuevamente y él indague, pregunte a su representada para que nos pueda traer mayor información a esta comisión. Gracias, presidente. Para que responda, señor Cruz. Senhor presidente, importante aclarar um ponto. Eu reitero o que eu he dicho, que eu não tenho conhecimento de quem foram as pessoas que receberam soborno, de como foram as negociações, a quais projetos se referem e que cargos han tenido. Sobre isso, eu, además de não poder, porque essa informação, quem la tiene, está bajo a confidencialidade que prevê a lei para o processo de colaboração que está em curso, además de isso, eu não las tenho. Em relação ao pouco conhecimento que eu tenho de los términos del acuerdo, los términos del acuerdo de confidencialidad, esto es lo que yo no puedo hablar, porque de acuerdo a lo que fue orientado por los abogados, para respetar la ley, y como eso está bajo confidencialidad, yo no podría decir los términos del acuerdo. Congresista Karina Beteta. Sí, presidente. Lo que significa que usted no conoce, usted es representante de Odebrecht aquí en el Perú, pero no sabe, no conoce y tampoco seguramente nos va a decir en qué tiempo, en qué plazo la empresa va a terminar de entregar toda la información al Ministerio Público, o es que van a ir dando de poco a poco, pasará un año, en 2, en 3 años. ¿En qué tiempo cree usted, o sea, es una opinión a su persona, cree que va a poder entregar toda la información al Ministerio Público? Para que responda. Senhor presidente, como eu não tenho conhecimento do contenido da colaboração, de quantas pessoas han estado involucradas em isso, eu não sei quanto tempo se demora para ser essa entrega. Ademais, conforme eu havia comentado, o processo de colaboração, seu contenido e seu cronograma e seus passos estão bajo a confidencialidade prevista em lei. Então, mesmo que eu supiera, por orientação dos advogados, nenhuma pessoa que sepa está autorizada a falar, mas bem estão proibidas de falar, porque para respeitar a lei, isso está bajo confidencialidade. Muchas gracias. No habiendo más preguntas, agradecemos su participación y en el momento que quiera retirarse, con gusto. Continuando la sesión, solicito a la comisión acordar que se solicite una opinión consultiva a la Comisión de Constitución con respecto al documento que llegó de la Fiscalía de la Nación. Someto a votación los que estén a favor, sírvase expresando levantando la mano. Aprobado. Consulto la dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. No existiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, siendo 10 para las 8 de la noche, aproximadamente 4 horas 40 minutos de sesión. Muchas gracias a los señores congresistas. Miércoles 1 de febrero del 2017. De esta manera concluye entonces la sesión de la comisión que investiga el caso Lavallato y que preside el legislador Víctor Albrecht. Nosotros en estos instantes lo invitamos a continuar con nuestra programación. Conmigo será hasta el día de mañana.